tenemos un JFET canal N polarizado por divisor de voltaje. Entonces tenemos ahí un par de resistencias. Tenemos ahí mi JFET. Indicamos que es canal N. Y ponemos que la fuente es de 12 voltios. La RD es de 3.9 kilos. Ok, recuerden que esto es D, G y S. De ahí tenemos que esta es de 3.3 megas. 3.3 megaohms. Esto es de 1.5 megaohms. Y finalmente esta otra es de 3.9 kiloohms. Bien, otro dato que nos necesitamos es de que el voltaje de pinch off es de menos 1 voltio. Además que IDSS toma el valor de 4 miliamperios. Finalmente vamos a marcar que la corriente D circula en esa dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Vamos a hacerlo por pasos. Ya tenemos toda la información. Tenemos ya todos los valores de resistencia, las características del JFET canal N. Y cuando decimos que queremos encontrar el punto Q, es que mis incógnitas van a ser el voltaje drenaje fuente y la corriente de drenaje. Esto es lo que tengo que encontrar porque esas son las coordenadas del punto Q, del punto de operación de ese JFET. Bien, vamos a continuar. Y si observamos el circuito, vemos que el voltaje G, el voltaje de compuerta, es este voltaje que está aquí. ¿Ok? Se mide desde ese punto hasta tierra. ¿Ok? El voltaje S se mide desde la fuente del JFET hasta tierra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar ese voltaje VGS. Muy bien. Entonces, iniciamos por el voltaje G y lo ponemos de la siguiente manera. Paso 1, obtener VG. ¿Estamos? Entonces, del circuito yo puedo observar que está la compuerta energizada por un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es el de 3.3 megas con 1.5 megas. Me interesa el voltaje en la resistencia de 1.5 megas porque eso es el voltaje G. Procedemos entonces a determinar el voltaje G. Ese va a estar dado por 1.5 megas entre la sumatoria de las resistencias. Y eso lo multiplicamos por 12 voltios. ¿De acuerdo? Bien, el voltaje G, entonces, ¿cuánto da, por favor? Dividen 1.5 megas entre 4.8 megas y lo multiplican por 12. ¿Cuánto les dio? $3.75 voltios. Muy bien, gracias. Ya encontramos el voltaje G. Ahora nos vamos con un paso 2. Vamos a obtener BS. Si revisamos el circuito, BS es el que está aquí, medido desde la pata de la fuente, desde source hasta tierra.
Es decir, ese voltaje es el de la resistencia de 3.9 kiloohms. Recuerden que la corriente de drenaje circula en esta resistencia y es exactamente el mismo valor de corriente que circula en esta resistencia. Entonces, el voltaje S es igual a los 3.9 kiloohms por la corriente D. Muy bien. Ya que tenemos eso, entonces pasamos a un paso 3. En el paso 3, lo que vamos a obtener es BGS. Obtener BGS. ¿Qué significa eso? Que requiero sacar la diferencia de potencial entre la compuerta y la fuente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues resulta que BGS es igual al potencial que tenga la compuerta menos el potencial que tenga la fuente. Por lo tanto, ahí tengo los dos potenciales. Uno es 3.75 voltios y el otro es 3.9 kilos por ID. Y eso es BGS. Recuerden la nomenclatura. Si me están pidiendo voltaje GS, resulta que voy a restar el voltaje G menos el voltaje S. Si me dice la nomenclatura voltaje SG, entonces restarían el voltaje de la fuente menos el voltaje de la compuerta. Muy bien, ya concluimos el paso 3. Nos vamos a un siguiente paso. En este caso vamos a un paso 4. Despejar ID. Del paso 3. Si despejamos ID de esta ecuación, nos debe quedar lo siguiente. Tomamos en cuenta que BGS es igual a 3.75 menos 3.9 kilos por ID. Entonces, podemos decir que BGS menos 3.75, eso sería igual a menos 3.9 kilos de ID. Al despejar de ahí, si despejamos de ahí, entonces me queda que ID va a ser igual a BGS menos 3.75 entre menos 3.9 kilos. Haciendo la división, me quedaría 3.75 entre 3.9 kilos. Se me vuelve positivo porque menos entre menos me da más. Y me queda negativo BGS entre 3.9 kilos. Y ahí obtuvimos un valor de ID. Continuamos con el paso 5. Y en el paso 5 lo que vamos a hacer es obtener la corriente del drenaje, obtener ID a partir de la fórmula que ya hemos visto en las sesiones previas. Ok, entonces paso 5. Obtener ID de la fórmula. Vamos a decir que es de la fórmula general, ¿ok? Tenemos que, les recuerdo la fórmula, ID es igual a ID de saturación, que multiplica 1 menos BGS entre BGS
de pinch off. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces observamos que IDSS es 4 miliamperios. Entonces nos queda lo siguiente. ID es igual a 4 miliamperios que multiplica a 1 menos BGS entre menos 1. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, de esto yo puedo escribir la siguiente igualdad. ID es igual a 4 milis que multiplica a 1. Me sobró este menos. Este no va. Uno más BGS. Y eso está elevado al cuadrado. Resolviendo la cuadrática, pues nos queda que tenemos que es 4 milis que multiplica a 1 más el doble producto de BGS por 1 más el cuadrado de BGS. De aquí puedo ver que la corriente D me queda 4 milis por BGS al cuadrado. 4 milis por 2 milis me da 8 milis de BGS más 4 milis por 1 me da 4 milis. Y entonces del paso 4 y del paso 5 obtengo dos diferentes ecuaciones de la corriente de drenaje. Por lo que en el paso 6 lo que me resta por hacer es igualar las ecuaciones. Continuamos con el paso 6. Le podemos poner igualar las ecuaciones obtenidas de los pasos de los pasos 4 y 5. Muy bien, la que obtuvimos en el paso 5 dice 4 milis de BGS al cuadrado más 8 milis de BGS más 4 milis. La que obtuvimos, la ecuación que obtuvimos en el paso 4 es 3.75 entre 3.9 kilos menos BGS entre 3.9 kilos. Entonces lo igualamos. 3.75 entre 3.9 kilos menos BGS entre 3.9 kilos. Por favor, ¿pueden hacer la división de 3.75 entre 3.900? ¿Cuánto les da? $3.75 entre 3.900. ¿En serio? Ah, ok, gracias. 961.538 micros. Muy bien.
Y pueden hacer la división de 1 entre 3.900. El inverso de 3.900, ¿cuánto les da? Muy bien, gracias. 1 entre 3.900 o el inverso de 3.900, 256.41. Y lo voy a poner aquí abajo. Son milis por BGS. 256.41 milis por BGS. Recuerden que los exponentes que nosotros manejamos son milis, micros, nanos, picos, femtos, kilos, megas. Cualquier otra notación no la conocemos. Gracias. Ok. Ahí están los micros. Por favor, observen que entre los dos lados, en ambos lados tenemos un valor constante de la ecuación. En ambos lados de la ecuación tenemos el 4 milis. Tenemos el 4 milis. Y aquí tenemos el 961.538. ¿De acuerdo? Por el otro lado tenemos aquí el 256.41 micros de BGS y del otro lado tenemos 8 milis de BGS. Muy bien, entonces agrupamos los términos semejantes. Me queda que 4 milis de BGS cuadrada se queda tal cual porque no hay algún similar del otro lado. A 8 milis de BGS le tengo que sumar menos 256.41 micros de BGS. ¿Cuánto les da eso, por favor? 8 milis más 256.41 micros. Al 8 milis, porfa, súmenle 256.41. Perfecto. 8.256 milis. ¿Por qué lo sumamos? Porque del otro lado del igual está negativo, pasa de este lado del igual, positivo. Y porfa, al valor constante 4 milis, réstenle 961.538 micros y me dicen cuánto les da. A 4 milis le restamos 961.538 micros. El resultado es gracias, Julio Eduardo. Muy bien. 3.038 milis. Y esto es igual a 0. ¿Conocen esa ecuación? ¿La han visto ese tipo de ecuación alguna vez? Alguna vez la debieron haber visto como ax cuadrada más bx más c igual a 0. Correcto, Gume. Es una cuadrática. Entonces tenemos que resolver esa cuadrática. Vamos a encontrar dos valores de BGS. Uno nos va a servir y el otro lo vamos a descartar. En cuanto tengamos los valores, vemos las condiciones de para decidir cuál elegimos y cuál descartamos. Entonces nos pasamos a un paso 7. Nos pasamos a un paso 7. Y
Le ponemos resolver la ecuación cuadrática. Bien. La fórmula dice que es menos B, ¿ok? El B es 8.256 milis. Entonces ponemos 8.256 milis más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 8.256 milis al cuadrado, menos 4 veces el valor de A, que es 4 milis. Perdón, lo voy a poner aquí abajo. Por C, que es 3.038 milis. Y todo eso lo dividimos entre 2 veces A, donde A vale 4 milis. Me regreso un momento. La cuadrática, tomamos que A es 4 milis, B es 8.256 milis, C es 3.038 milis. Y al sustituir, queda así. Menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4A por C, y todo eso entre 2A. Bien, para los que tengan dudas, se supone que pues aquí queda menos 8.256 milis, más menos, ¿me pueden decir cuánto da la operación de ahí adentro? 8.256 milis al cuadrado menos 4 por 4 milis por 3.038 milis. Ah, seguro, la raíz, correcto. Estoy de acuerdo. Bien, eso viene de sacar la raíz cuadrada de 19.553 milis. Y esto lo van a dividir entre 8 milis. Muy bien. Entonces, BGS1 es igual a, de acuerdo a lo que me está poniendo acá Jorge Luis, menos 8.256 milis más 4.4219 milis entre 8 milis. Y eso me dice que le dio menos 479.25 milivolts. Y que BGS2 les dio menos 1. 584 voltios. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esos dos voltajes. Tenemos esos dos voltajes y a uno lo tenemos que descartar.
vamos a descartar el segundo voltaje, porque resulta que mi problema dice que el voltaje de pinch off es de -1. El voltaje de pinch off es de -1. O sea que si le invento -1, -1.1, -1.2, -1.3, no va a haber corriente de drenaje. ¿Estamos? Entonces, la que está dentro de un rango válido de lo que es el voltaje de pinch off, pues resulta que es el menos 479.25. Y este lo dejamos fuera. No, no se descarta el negativo. Se descarta el que esté fuera del voltaje de pinch off. El voltaje de pinch off es de -1. ¿Qué quiere decir? Que para que funcione mi JFET canal N, yo puedo tener voltaje en la compuerta fuente entre 0 y -1. Si tengo ya valores de -1 hasta -2, -3 o lo que sea, ya va a estar en corte, no va a haber corriente. ¿Ok? Y estamos en una zona de amplificación. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el voltaje con puerta fuente número 1, nos vamos a un paso número 8. ¿Qué vamos a hacer en el paso número 8? Calcular ID. Ahora sí ya lo podemos calcular. Entonces decimos que ID es igual a 4 miliamperios que multiplica a 1 menos el voltaje con puerta fuente, que es menos 479.25 milivolts, entre el voltaje de pinch off, que es -1, y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto me da la corriente D, por favor? Por favor, ¿cuánto da la corriente D? Uno menos 479.25 milis. Lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 4 miliamperios. ¿Cuánto les dio? Ok, observen, de 4 miliamperios lo van a restar 479.25 milis y eso lo elevan al cuadrado. Los 4 milis, 1 menos eso da. Gracias, Cristian. Bien, Julio Eduardo. Eso es todo, Jorge Luis. Muchas gracias. Entonces ya tengo la corriente D. Observando el circuito, ahora debo realizar lo que es el paso 9. Calcular BDS. Y me voy a retornar al inicio.
BDS es el voltaje que se encuentra en estas terminales. Ese es BDS. Entonces, en esa malla tengo una trayectoria formada por la fuente de alimentación, el voltaje en esta resistencia de 3.9 kilos, el voltaje BDS y el voltaje en esta resistencia de 3.9 kilos. Voy a volver a dibujar ese circuito. Entonces, dentro del paso 9 calculamos BDS. El circuito que estamos viendo tiene las siguientes características. Esto es 12 voltios. Estos son 3.9 kilos. Esto es 3.9 kilos. Y resulta que la polaridad de esto es más menos, más menos. Este es más menos BDS. Y te tiene esa polaridad porque resulta que la corriente D fluye en esa dirección. Entonces, la fuente, recuerden que también tiene esta polaridad. Tenemos un circuito eléctrico con una trayectoria cerrada, en donde tenemos 4 voltajes. El voltaje de la fuente de 12 voltios, el voltaje en la resistencia de arriba de 3.9 kilos, el voltaje de ese y el voltaje en la resistencia de 3.9 kilos de abajo. Utilizando ley de Kirchhoff de corrientes, me queda menos 12 voltios más 3.9 kilos por ID más BDS más 3.9 kilos por ID. Y esto es igual a 0. Muy bien, de esta ecuación tenemos que despejar.